Es la pielonefritis. Las complicadas son por obstrucciones, por lo general, estenosis de los uréteres, piedras o condiciones médicas como la diabetes, insuficiencia renal. Se necesita identificar las bacterias con un urocultivo. Esto es importante entender que cuando ves otras fuentes de información como Sanford Guide, esta mañana revisaba esta que es una fuente del 2020, también enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella y protis son las causas más comunes. Después enterococos, sobre todo en pacientes ancianos o que han recibido previamente antibióticos. Y no nos olvidemos de la Pseudomonas aeruginosa. Yo ayer les mostraba, digamos, resultados de los cultivos del Hospital Viedma y del lugar donde yo trabajo, y en el Viedma tenían un poquito más de Pseudomonas aeruginosa. Esto tiene que ver porque tienen pacientes mucho más complejos, pacientes más difíciles en el Hospital Viedma, entonces no es infrecuente que puedan tener un poquito más de pseudomonas, ¿no? Entonces, la pseudomonas aeruginosa es algo que en general vemos en pacientes que previamente han recibido antibióticos o pacientes que han tenido algún tipo de manipulación de la vía urinaria. No dejen de sorprenderse si tú hoy miras y pides y solicitas exámenes de orina y puedes ver aquí 85 leucocitos por campo, casi eritrocitos y célidos epiteletes, no ves regular cantidad de bacterias, pero cuando miras los cultivos, son estos cultivos con más de 100.000 colonias de estas cepas con mecanismos de resistencia, beta-lactamasa de espectro extendido o BLE, y cuando miras, todas estas son las resistencias que tienen resistencia, digamos, al ácido nalidíxico, por lo tanto, vas a tener a todas las quinolonas floradas y no floradas, tienes las aminopenicilinas, y tienes a las cefalosporinas de tercera generación, y también vas a tener resistencia a sulfamethoxazol y trimethoprim. Y cuando miras en líneas generales, estos pacientes son solo sensibles hoy en Cochabamba a micacina o gentamicina, vale decir aminoglucósidos, los carbapenem, sinipenem, veropenem, ertapenem, o también la nitrofurantoína sigue siendo sensible, algo que ayer habíamos comentado. Entonces, en general, Iniciamos con una ecografía, luego podemos meternos en una tomografía con y sin contraste. La nitrofurantoína no sirve para la pielonefritis. que cuando tienes un paciente con pielonefritis, un antibiótico que no hay que dar es la nitrofurantoína, a pesar de que te pueda mostrar el cultivo que es sensible, porque esta es una enfermedad que llega hasta el parénquima renal y la nitrofurantoína no se impregna. Entonces, alternativas son las quinolonas o los aminoglucósidos, donde estamos viendo que la gentamicina tiene como 75% de sensibilidad y la ubicatina 90%. Entonces, estas me parecen son una gran alternativa. Los carbapenémicos, imipenem, carbapenem, ertapenem, también son alternativas súper interesantes. Y sobre todo en pacientes que tienen pseudomonas, piperacilina con tazobactam, también es una alternativa bien interesante para pensar en dar, ¿no? Ahora, cuando vemos qué nos dice UpToDate, en general nos dice que si se trata de un paciente al que lo vamos a manejar de forma ambulatoria, una alternativa interesante es dejar levofloxacino o ciprofloxacino, vale decir quinolonas. Entonces, lo que podemos sacar en función a lo que les he mostrado, que no es una alternativa interesante para manejar acá en nuestro medio, ¿no? Y como otras alternativas te habla del trimethoprim y sulfamethoxazol o la cefpodoxima o la amoxicilina. Entonces, cuando uno mira esto, tú puedes ver que en general no son las mejores alternativas. Entonces, si me preguntan qué alternativas, vuelvo a insistir en cosas que les he comentado hace un momento. Primero, el pilar del diagnóstico y del tratamiento es hacer un general de orina con cultivo. Entonces, una vez que has tomado eso, empieza a dar antibióticos. Una alternativa, si quieres dejar algo oral, podría ser dejar una cefalosporina de tercera generación como la cefixima, 400 miligramos al día. Me parece que esa es una alternativa más interesante. Ya hemos hablado que la nitrofurantoína no vale la pena utilizarla. Eventualmente puedes dejar gentamicina o amicacina hasta que tengas el resultado de ese cultivo y un poco en función a esto, asociar estos dos medicamentos. Puede ser una cefalosporina oral de tercera generación como la cefixima con amicacina
amicacina. Y hay que entender que la amicacina o la gentamicina son nefrotóxicos y ototóxicos y es bueno valorar la función renal. Hay una fórmula que se llama, que esta mañana estábamos conversando con los estudiantes, que estaba ayer, que estaban en quirófano, de ver la fórmula de Cockcroft-Goff para que ustedes hagan una evaluación rápida de la función que tiene ese paciente. Entonces, esto básicamente involucra saber conocer la edad del paciente, conocer su peso, su talla, su creatinina y su edad. Entonces, un poco en función a eso, tú calculas qué función renal tiene ese paciente y le das la dosis adecuada que no sea tóxica para el riñón. Cuando dejas cosas parenterales, la ceftriaxona es una alternativa, pero vuelvo a insistirles que Cipro y Levo no son una alternativa y la Artionam en Cochabamba o en Bolivia no disponemos, ¿no? ¿Qué nos está diciendo Sanford Guide hoy? Sigue hablando de quinolonas como primera alternativa y cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona, 1 gramo endovenoso cada día por 10 días como alternativa, ¿no? Y eventualmente, si es un lugar donde hay bacterias altamente resistentes, puede ser ertapenem o meropenem. Entonces, esto creo que es algo que uno debe ir mirando. Y cuando tienes alternativas como alternativas de tratamiento que nos pone Sanford Guide, están igual, digamos, el ertapenem o los aminoglucósidos como la gentamicina, nos habla también del sulfamethoxazol y trimestoprim, que para nosotros es algo que es impensable dejar. La cefixima, que ya hemos comentado, 400 miligramos una vez al día, o amoxicilina con ácido carbovolámico, entendiendo que tiene un 60% de sensibilidad en el medio, ¿no? El otro tema que hay que mirar es cuántos días de tratamiento y en general, digamos, se cree que hay que pensar entre 7 y 14 días para las infecciones urinarias no complicadas, ¿no? Y esto es lo que hay que pensar y en general a estos pacientes hay que irles haciendo seguimiento. Pielonefrosis es pus. Pielonefritis enfisемatosa es aire dentro del sistema colector. Aquí se puede pensar en antibióticos de amplio espectro y también drenaje, dependiendo. Hay que eliminar el gas que está aquí, más antibióticos. Hay que sacar. Producen cuadros de obstrucción. Las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo por su estado de inmunodepresión. Factor de riesgo. Hemos hablado de un poco las opciones de tratamiento. También he comentado que no se debe usar la nitrofurantoína. Y si a mí me permiten sugerir para empezar, yo partiría con una cefalosporina en estos pacientes de riesgo de tercera generación. Puede ser ceftriaxona o cefotaxima. Si estoy pensando que es una pseudomona, utilizaría ceftazidima. Y utilizar aminoglucósidos, puede ser gentamicina o amicacina, y partiría con esto. Y si eventualmente veo que el paciente no está respondiendo, espero el resultado del cultivo, veo qué pasa, y si todavía no lo tengo, girar un poco hacia carbapenémicos, imipenem, meropenem, ertapenem. Estas son las alternativas. No se olviden de esto que hemos estado comentando. Voy a insistir permanentemente. La gran mayoría de nuestras bacterias son por Escherichia coli. No se olviden en la Escherichia coli que como alternativa cefalosporinas de tercera generación o aminoglucósidos o carbapenémicos debería ser nuestro enfoque inicial. Si eventualmente tenemos una Klebsiella, siguen siendo la amicacina, el imipenem una alternativa, y las cefalosporinas han bajado como un 50%, pero estas son las alternativas. Puede ser una alternativa amoxicilina con ácido clavulámico. ¿Qué pasa con los enterococos? Acá sí puedes utilizar ampicilina con sulbactam. Yo pienso que esta es una muy buena alternativa. Las quinolonas 50% de sensibilidad. Hemos hablado que la nitrofurantoína no se debe utilizar en este tipo de patología, y eventualmente puedes utilizar banco o coplamina. Cuando hablamos de Proteus, en general, yo pienso que una alternativa es 60% cefalosporinas de tercera generación y utilizas aminoglucósidos, entre ellos la amicacina, que tiene una sensibilidad del 100%, para Proteus la gentamicina solamente 36%, y el imipenem tiene 100% de sensibilidad. Las enterobacterias, yo me quedaría básicamente con aminoglucósidos en el enterobacter SPP y imipenem o meropenem, y alternativas alrededor del 50% quinolonas. Entonces eventualmente puedes partir, si lo vas a dejar ambulatorio, con quinolona más un aminoglucósido, vas evaluando cómo va. Entonces, los pacientes con infecciones urinarias hacerle una nefrectomía. Aquí estamos viendo una punción. Entonces, ya casi para terminar, cuando tú tienes un paciente con una pielonefritis severa,
Debe sospechar cuando no responde al tratamiento, ya le establece un momento de la eritrosedimentación alta o la proteína se reactiva mayor a 3, son cosas que deben hacer sospechar, o patologías que estén asociadas como diabetes o pacientes inmunocomprometidos, o pacientes que ya tienen historia de obstrucciones o antecedentes de litiasis. Estos pacientes de entrada debes considerarlos pacientes severos. Estas infecciones complicadas, en general debes resolver las complicaciones y tratamientos antibióticos en general prolongados de 14 a 21 días.